Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy continuamos con los tips de los temas del curso de Biblia. Y estamos con este tema concluyendo. Vamos a hablar sobre el profeta Daniel. Y hemos hablado de Isaías, hemos hablado de Jeremías, hemos hablado de Ezequiel y ahora vamos a hablar del profeta Daniel. Recordemos que son 4 profetas mayores y Daniel también tiene su gran importancia en este curso sobre la Sagrada Escritura. Al profeta Daniel se le denominó con varios nombres. Uno de ellos fue el profeta del Hijo del Hombre, porque ya nos vino a hablar muchas cosas sobre las que Cristo iba a hacer en este medio, en este mundo, en esta tierra. Todo lo que iba a suceder, porque recordemos que un profeta tenía visiones, sueños, por eso es profecías. Incluso este profeta también se le llama el profeta apocalíptico, porque tiene algunas visiones que en el Apocalipsis también se le relaciona bastante. Daniel, más o menos, su vida existió sirviendo muchos años, ¿verdad? Pero la historia nos habla más o menos de allá por el siglo IV antes de Cristo, es decir, 400 años antes de Cristo. Vamos también a ir ahondando sobre la situación del profeta Daniel. Hay algo muy curioso. Parece que ya lo vimos en otras Biblias, o no sé, en otros temas sobre el profeta Daniel. Sucede que el profeta Daniel en las Biblias católicas, en los canon griegos, en los canon latinos, la versión latina, la cual fue realizada por San Jerónimo, como ya todos lo sabemos, enviado pues por el Papa San Dámaso I, aparece que el profeta Daniel tiene 14 capítulos. Algunas personas me preguntan, hermano Marvin, para detectar, visualizar cuál Biblia es católica, cuando muchas se parecen, ¿cómo debo de hacer? Yo les digo, por ejemplo, vean el libro de Daniel. Ese profeta, si es católica la Biblia, va a tener 14 capítulos, pero si es protestante, evangélica, va a tener 12 capítulos nada más. Ahí está una de las grandes diferencias para visualizar si es católica o no. ¿Por qué los evangélicos o protestantes no aceptan esos 2 capítulos restantes? Porque están escritos en puro griego, en el idioma griego. Ustedes saben que según ellos, el idioma griego no es original, no es bíblico, no es espiritual. Solamente el idioma hebreo. Sin embargo, hemos dicho muchas veces que la enseñanza en idioma griego también son enseñanzas puramente espiritual. Pues la vez pasada me parece que le leí muchos elementos, muchos fundamentos, muchos capítulos, muchos versículos en esa dimensión. Bien, entonces la estructura con todo su contenido de este profeta nos va a hablar más o menos sobre 3 puntos importantes. Por ejemplo, alguien narra sus visiones, sus predicaciones, pudiéramos decir, y al final él mismo las cuenta, él mismo las narra, y eso es porque, vean bien esto, la primera parte de historia de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia, del capítulo 1, del verso 1 hasta el capítulo
6, verso 29, el libro abre con un capítulo que hace la introducción a toda la obra, en el que se cuenta cómo Daniel, uno de los judíos deportados a Babilonia, oiga, Daniel fue deportado a Babilonia. Él lo echaron, ¿verdad?, de Jerusalén, de Israel, en el que se cuenta también que 3 compañeros de él entran al servicio del rey Nabucodonosor, uno de los reyes más tremendos, más malos que ha habido, ¿verdad?, en la historia de salvación. Si lee usted la Biblia, se va a dar cuenta cómo Nabucodonosor presionó para que Daniel se hincara, se postrara y adorara una imagen, un ídolo. Y el que no lo hiciera, lo iban a meter al foso de los leones o al horno encendido. La desobediencia de aquel tiempo era tremenda, hermano. La rebeldía ante los ídolos, ante los reyes babilónicos, era la muerte. Y entonces, por eso fueron deportados a Babilonia. El libro abre una introducción, decíamos, y cómo reciben de Dios una sabiduría extraordinaria. Daniel, el concreto, ¿verdad?, la capacidad de interpretar visiones y sueños. Después viene la interpretación que Daniel hace del sueño de la estatua tenida por Nabucodonosor. La siguiente historia se refiere a los compañeros de Daniel, que por no adorar una estatua de oro erigida por el rey, son arrojados al horno de fuego. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros nunca lo hemos vivido, gracias a Dios. No sabemos en la historia que nos falta todavía que vivir. Nos vaya a suceder algo más tremendo en la cual tenemos que dar más testimonio. Ya hablamos, Daniel es arrojado al foso de los leones, pero sale ileso, porque su confianza, porque su fe estaba puesta en Dios. Dios siempre resguardó a Daniel, a sus acompañantes, a sus amigos, servidores, porque le fueron fiel a Dios. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que una persona que le es fiel a Dios en todo su servicio, Dios los respalda, Dios los guarda, Dios los cuida, los acoraza y no va a permitir que le suceda algo malo. También en la segunda parte ya comienza a tener sueños y visiones de Daniel. Capítulo 7, verso del 1 hasta el capítulo 12, verso 13. Ya hayamos visto el capítulo 1, verso 1 al capítulo 6 y verso 29. Hoy del capítulo 7, del versículo 1 hasta el capítulo 12, verso 13. Recoge 4 visiones de Daniel. La primera es la visión de las 4 bestias que surgen del mar y la llegada de alguien como un hijo de hombre a quien se le da el imperio, refiriéndose a Cristo. Daniel recibe también la interpretación de ella. Luego vemos también cómo Daniel recibe la interpretación de Gabriel, el arcángel, ¿verdad? Ese cuerno pequeño será destruido y llegará al final. La tercera visión, narrada directamente por Daniel, le viene cuando está investigando en el libro del profeta Jeremías cuánto duraría la prueba del destierro, pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo. Entonces Gabriel le explica cuándo van a cumplirse los 70 años de los que hablaba Jeremías. Son 70 semanas de años y concluirán tras ser destruida la ciudad y el santuario. Bien, aquí estamos escuchando la narración de todo lo que sucede en sus dos partes
Vamos a la tercera. La tercera nos va a decir, nos va a hablar un poco ya sobre el capítulo 13 y 14 que le mencionaba, que no están estos capítulos incluidos en la Biblia protestante. Pero fíjense, especialmente en la Dios habla hoy y en las demás versiones bíblicas más recientes. Porque según hemos estudiado, la primera Biblia protestante, la más antigua, llamada la Biblia del Oso, sucede que sí estaban todos estos libros en el orden como la Biblia católica los tiene. Lastimosamente, el odio, el resentimiento, el rencor, la envidia, siempre ellos quisieron hacer una diferencia para no estar igualmente, ¿verdad?, con la Biblia católica, sino tener con qué estar protestando o contradiciendo todo. ¿Qué nos habla ahí todo eso? Bueno, capítulo 13 al capítulo 14 dijimos. Bueno, estos capítulos son presentes en las versiones griegas, como lo acabo de mencionar, y después en las latinas. Contiene 3 historias de Daniel, contadas por un narrador, en las que se muestra la actuación del profeta frente a la perversidad de los jueces judíos y a la idolatría de los paganos. La primera, que no es situada cronológicamente, es la de Susana. Esta, al no ceder a los deseos lujuriosos de 2 ancianos jueces, es acusada de adulterio y condenada a muerte. Pero Daniel la salva poniendo en evidencia la mentira de aquellos jueces. Es decir, aquellos jueces farsantes, mentirosos, querían condenar a aquella mujer llamada Susana. Luego vamos a ver también las historias segundas y terceras. Se sitúan en Babilonia, en tiempo del rey de Persia, Ciro, el rey persa. Primero Daniel desenmarca el engaño de los sacerdotes de Bel, que hacían creer que el ídolo comía los alimentos que depositaban ante él. Vean lo que hacían, el engaño de los sacerdotes, que aquel ídolo se comía todas las frutas, todas las comidas que le llevaban como ofrendas, cuando sabemos nosotros que un ídolo es algo muerto, es algo que no tiene vida, ¿verdad? Es algo que no tiene, bueno, como si los hermanos separados, ¿verdad? Tiene boca, pero no come, no habla. ¿Por qué? Es algo muerto. Luego, también, después da muerte a un dragón, al que los babilonios consideraban un dios vivo. Oiga, lo que dice acá, un dragón. Los babilonios, ¿cómo lo consideraban los babilonios? Un dios que estaba vivo, cuando sabemos nosotros que no puede ser un dios, un animal. Esto suscita la ira de los babilonios y Daniel es arrojado al foso de los leones. Ahí le lleva alimentos el profeta Habacuc, que es llevado por un ángel desde Judea. Después de 7 días el rey descubre que Daniel está vivo, lo saca del foso y alaba al Dios de Daniel. Escuche, este rey al final se convence que Dios era el único Dios verdadero, al cual había cuidado y guardado a Daniel durante 7 días que lo había metido a la fosa, ¿verdad?, de los leones. Estimados hermanos, Daniel significa Dios es mi juez. Vea el significado del nombre de Daniel, Dios es mi juez. Por lo tanto, estimados hermanos, con esto nosotros concluimos lo que es la introducción, el conocimiento de lo que fue el profeta Daniel. Esperamos que les guste este pequeño video, lo puedan compartir, el que tenga voluntad de hacerlo, para apoyarnos. Bendiciones para todos.